הנשמה, אין עוד מלבדו, ולא כל Vamos a dar comienzo a la lectura de la porción de la Torá número 53, que se encuentra en el libro de Devarim, que es Deuteronomio, y es el capítulo 32 completo, entero, que sería lo que es el cántico de Moisés. Amén. Y antes de comenzar, vamos a hacer, Marcelo va a hacer la bendición por la Torá. Amén. Y luego vamos a continuar. Justamente ayer no hicimos el live porque, bueno, como verán, estoy bastante engripado. Bueno, mejor que no me vean. Pero sigo sin escucharlo. No, pero así, lo que pasa es que si en este micrófono se va a escuchar doble y se escucha muy fuerte. Sí. A ver ahora. A ver, bien. No, sigo sin escuchar. Ahí está, ahora sí. Ahora tengo retorno. Bien. Bueno, ya la explicación la dio mi esposa. Ahora vamos a hacer entonces la bendición. Recordemos que siempre agradecemos al Eterno porque tenemos la posibilidad de tener entre nuestras manos su palabra, su verdad. Entonces por eso siempre hacemos la bendición de la Torá. Amén. Vamos a elevar nuestras manos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamin, benatan lanu et torato, Baruch atah Yud-Het Vad-Hei noten haTorah. Bendito seas tú, Yud-Het Vad-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has elegido entre todos los pueblos y nos has otorgado tu Torah. Bendito seas tú, Yud-Het Vad-Hei, el dador de la Torah. Bejen Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Bien, como decíamos, vamos a comenzar con esta porción que es cortita, es de un solo capítulo, el capítulo 32, que es la porción Hasinu, y nos dice así, se encuentra en Deuteronomio 32, palabra del Eterno. Prestad oído, cielos, y hablaré. Oye tierra, los dichos de mi boca. Gotee como la lluvia mi doctrina, y como el rocío destile mi palabra. Como llovizna sobre la hierba, como chubasco sobre la grama, porque he de proclamar el nombre de Yud-Het Vad-Hei. Atribuid la grandeza a nuestro Elohim. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad sin justicia, justo y recto es Él. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación perversa y torcida. ¿Así pagáis a Yud-Het Vad-Hei, pueblo necio e insensato? ¿No es Él tu Padre que te creó? ¿No te hizo Él y te estableció? Recuerda los días de antaño, considera los años, generación por generación. Pregunta a tu padre y te declarará, a tus ancianos y te lo dirán. Cuando Elohim distribuía las naciones, cuando separaba a los hijos de Adán, Él puso las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Yud-Het Vad-Hei es su pueblo. Jacob es el cordel de su heredad. Lo halló en una tierra desértica, en el yermo con aullidos de desolación. Lo envuelve y lo sustenta. Lo protege como a la niña de sus ojos, como el águila incita a su nidada.
revoloteando sobre sus aguiluchos, extiende sus alas, lo recoge y lo carga sobre sus plumas remeras. Yudhe-Badhei solo lo condujo, con él no hubo Dios extraño. Lo hizo cabalgar en sus montañas, lo alimentó con los frutos de su campo, le dio a chupar miel de la peña y el aceite del duro pedernal, cuajada de vacas y leche de ovejas, grosura de corderos y carneros, ganado de Basán y machos cabríos, la flor de la harina del trigo, y bebió la sangre fermentada de la uva. Pero Jacob comió y fue saciado, y el amado tiró coces, engordado, cebado y rollizo, abandonó a Eloa que lo hizo y se apartó de la roca de su salvación. La provocación a celos con extraños, lo provocaron a celos con extraños, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos recién llegados, que vuestros padres no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró, y te olvidaste del Dios que te dio a luz. Lo vio Yudhe-Badhei y encendió su furor a causa del menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Dijo: esconderé de ellos mi rostro, y mostraré cuál sea su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Me movieron a celo con uno que no es Dios. Me provocaron a ira con sus vanidades. Por tanto, yo los moveré a celos con uno que no es pueblo. Lo provocaré a ira con gente insensata. El fuego de mi ira será inflamado y abrazará hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra con sus frutos y quemará los cimientos de los montes, y amontonaré males sobre ellos, y agotaré mis saetas contra ellos. Macilentos por el hambre, consumidos por la fiebre y malignas convulsiones, les enviaré colmillos de fieras y veneno de las que reptan sobre el polvo. Por fuera la espada dejará sin hijos, por dentro de las cámaras el espanto, al joven y a la doncella, al lactante y al encanecido. Dije que los esparciría y borraría su memoria de entre los hombres, de no ser por la jactancia del enemigo y la equivocación del adversario, no sea que digan: nuestra mano ha vencido, no es Yudhe-Badhei quien lo ha hecho. ¿Hasta el 27? Sí. De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan: nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Yudhe-Badhei, porque son naciones privadas de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto, y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podrían perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiera vendido y Yudhe-Badhei no los hubiera entregado, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos
son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpiente es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y yo que les está preparando, se apresura. Porque Yud-Heh-Vav-Heh juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viera que la fuerza pereció, y que no queda ningún siervo ni libre, y dirá: ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy yo, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mis manos. Porque yo alzaré a tus cielos mi mano, y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos, en la cabeza de larga cabellera del enemigo. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moshe y recitó todas las palabras de este cántico a oído del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moshe de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haré prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, y para tomar posesión de ella. Y habló Yud-Heh-Vav-Heh a Moshe aquel mismo día, diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte, el cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, y la tierra que doy a los hijos de Israel. Amén. 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 Bien. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, la verdad que Bueno, hay muchos temas en esta porción, ¿no es cierto? Que lo principal, el eje fundamental, ¿no es cierto?, de esta porción, es
es el nombre que lleva, ¿no es cierto? Que es Hasinu, que es pon atención o presta oído, ¿no es cierto? Y por qué es importante, porque vean cómo el Eterno se está refiriendo, bueno, si bien es el cántico de Moshe, ¿no es cierto? Pero es que este cántico se lo ordena el Eterno a Moisés, ¿no es cierto? Para que se lo cante al pueblo y para que haya, ¿no es cierto? Y quede evidencia, ¿no es cierto? De todas estas cosas que se les fueron pronunciadas al pueblo. Primero nos dice, presta oídos cielos y hablaré, oye tierra los dichos de mi boca, ¿no es cierto? Cuando dice presta oído, ¿no es cierto? En la definición en hebreo, ¿no es cierto? En el Strong hebreo, proviene de la palabra escuchar, que proviene de la palabra asan, en hebreo es asan, que es el número, el Strong hebreo 238, y esta definición de escuchar, la definición que nos señala en el Strong hebreo es como ensanchar el oído, es como expandir el oído, o sea, que debemos prestar mucha atención, que debemos estar atentos a lo que se nos va a pronunciar y vean todas las cosas que se han pronunciado en este cántico. Entonces es por eso que debemos ensanchar el oído, o sea, prestar mucha atención, ¿no es cierto? Luego dice, también busqué la definición con respecto a oye, porque primero dice presta oído y después dice oye, o sea, primero dice escucha, luego dice oye. Ese oye, que se usan dos palabras diferentes en hebreo, en el Strong hebreo, que es para la 8085, nos dice llamá. Y esta definición para llamá es oír inteligentemente. La definición es eso, oír inteligentemente. También nos implica también obediencia. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Primero, nos pide que prestemos atención, que abramos nuestro oído y que prestemos, que ensanchemos nuestro oído para escuchar esto y para luego obedecer. Esto, Shamá nos está indicando eso, obediencia, una obediencia con inteligencia, porque nos dice oír inteligentemente, ¿no es cierto? Y vean lo importante, ¿no es cierto? ¿Qué les está señalando el Eterno? O sea, cuántas cosas hay solamente en este cántico, en un cántico. Luego nos menciona, ¿no es cierto? Gotee como la lluvia mi doctrina. Es decir, que su doctrina, su palabra va a caer como lluvia, y eso está sucediendo, ¿no es cierto? Hoy en día la palabra ha llegado como lluvia a todos lados. Todo el mundo tenemos acceso a su palabra, a su escritura. Todos tenemos a nuestro alcance, y el que no tiene Biblia impresa, que no haya podido comprar una Biblia, las tenemos en los teléfonos. En todos lados tenemos acceso y ha caído como lluvia su palabra. Y esa es la doctrina del Creador, su palabra, no la doctrina, lo que hemos conocido como doctrinas, como religiones en el mundo, y que de ahí nos ha sacado el Eterno. No se refiere a eso, sino a la doctrina del Creador, sino a su palabra. Entonces dice, goteará como lluvia mi doctrina, y como el rocío destile mi palabra, como llovizna sobre la hierba. Es decir, miren lo que dice después, ¿no es cierto? Que como el rocío destile mi palabra. ¿Cómo es el rocío? El rocío, cuando uno ve el rocío, uno tiene que buscar el rocío. Y es lo que sucede hoy en día. Hoy nosotros tenemos que buscar solamente aquellos que le siguen al Eterno, son los que están buscando ese rocío. ¿Cuándo cae ese rocío? Entonces, eso es lo que nos está
señalando, ¿no es cierto?, esta primera parte de este cántico. Porque he de proclamar el nombre de Yud-Heh-Vav-Hei. Nos dice, atribuir la grandeza a nuestro Elohim. Él es la roca, cuya obra es perfecta, todos sus caminos son justos. ¿Cuántas veces nos han dicho, no, pero es que el Dios del Antiguo Testamento, nada que ver con Jesucristo, que ahora Jesucristo trae nuevas cosas, con Jesucristo no tenemos venganza, la venganza eso era para el Dios del Antiguo Testamento? Y miren lo que nos dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. El Eterno es perfecto. ¿Cómo nos podemos atrever a decir que el Dios del Antiguo Testamento era vengativo y que con Jesucristo ya no hay venganza? Cuando está profetizado cómo va a ser la segunda venida de nuestro Mesías, cómo va a venir Jesucristo. ¿Cómo vamos a decir que con Jesucristo no hay venganza? Si Él viene a pisar el lagar, o sea, cuando decimos eso es porque tenemos un desconocimiento total de la Escritura. Entonces tenemos que, justamente lo que nos dice esta porción de la Torá, abrir el oído, ensanchar el oído, prestemos atención a lo que estamos escuchando o también a lo que estamos leyendo. Atendamos lo que estamos leyendo y no nos dejemos llevar por lo que se nos dijo en las doctrinas del mundo. Amén. Nos dice que sus caminos son justos y nos está hablando del Eterno, nos está hablando del Creador, ¿no es cierto? Jesucristo es su imagen visible, es la imagen visible, lo que podemos ver del Creador. Amén. Nos dice que la corrupción no es suya, justo y recto es Él. De sus hijos es la mancha, generación perversa. Bueno, después nos señala, ¿no es cierto?, cómo iba a ser, ¿no es cierto?, esa generación que se iba a desviar, que se iba a ir tras otras creencias, tras otros dioses. No sé si querías agregar. Sí, hay mucho para agregar y para seguir charlando, ¿no es cierto? Pero hay algo muy importante. Que esto viene arrastrado de la enseñanza de la porción anterior. Recordemos cómo terminó la enseñanza anterior. Justamente en el capítulo 31, en el versículo 16, dice, y Yud-Heh-Vav-Hei dijo a Moshe, quiere decir que esto eran órdenes del Eterno, ¿no es cierto?, que le estaba dando a Moshe, y le estaba dando instrucciones bien claras. Y entonces en el versículo 19 dice, ahora pues, escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. El Eterno a esta altura le estaba mostrando a Moshe justamente que los hijos de Israel, después de la muerte de Moshe, automáticamente se iban a desordenar, se iban a ir a buscar por dioses ajenos. Ya estaba profetizado que esto iba a suceder, el Eterno ya lo sabía. Es más, previo a esto, lo leímos en varias ocasiones, que pone al cielo y la tierra como testigos, siendo que el cielo y la tierra nunca cambian. El cielo siempre fue cielo, la tierra fue siempre tierra. Ellos son testigos fieles, firmes, a atestiguar contra nuestro pecado. Entonces, tenemos que entender este cántico como otra cosa más para que nosotros prestemos atención, que el Eterno quiere que nosotros seamos obedientes, el Eterno quiere que nosotros nos demos cuenta, nos da muchas oportunidades, tiene misericordia de nosotros. No es aquel Elohim malo que muchos dicen. En sí, cuando Elohim castigaba a las personas por X motivo, siempre tenemos que ver el motivo por cuál morían esas personas, por cuál moría esa población, porque muchas veces eran órdenes de arrasar pueblos enteros. Muchos dicen, no, pero ese es el Dios del Antiguo Testamento, eso era asesino de niños.
Pero tenemos que pensar un poquito que si bien es en Elohim de amor, de misericordia, pero a su vez es justicia. Él hace justicia. Y hay que ver también qué hacían esos pueblos. Exactamente, justicia a la sangre de los inocentes. Justamente, nosotros vemos que, por ejemplo, una de la última, que es mal llamada plaga de la salida del pueblo de Egipto, todos dicen, no, pero mató a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Pero nunca recuerdan el edicto del faraón que fue a mandar a matar a todos los niños primogénitos varones de los esclavos israelitas por temor. No se acuerdan de eso, no se acuerdan que faraón dictó esa orden. ¿Y qué es lo que hicieron todos? Mataron a los primogénitos. Recordemos que Moshe fue salvo por misericordia del Eterno y por una obra de su madre de mucho valor, de mucho coraje, de dejarlo en la cesta en el río Nilo. Entonces, vemos que siempre el Eterno hace justicia. Por eso, otra de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que nosotros tenemos que tener misericordia por por nuestro prójimo, por las viudas, por los huérfanos. Porque si alguno de ellos se queja al Eterno de nuestra conducta, somos nosotros los que seremos castigados. Así lo dice su palabra. Sobre nosotros caerá toda la responsabilidad. Por eso muchas veces tenemos que entender que este cántico tenemos que aprenderlo, porque dice que era una ordenanza. Este cántico nosotros tenemos que saberlo. Es el testigo de que nosotros nos hemos alejado del Eterno. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, tenemos que entender que para nosotros muchos dicen, no, pero lo que pasa es que la Torá es mala, la Torá pone pecado, me muestra el pecado. Sí, es verdad, la Torá nos confronta, la Torá es un espejo donde nosotros vemos nuestros errores. Por eso tenemos que tenerlos como testigos y tenemos que cumplirlos. ¿Acaso este cántico no nos muestra nuestro pecado? Claro que sí, el cántico va en contra de todo lo mal que nosotros hacemos. ¿Acaso nosotros no nos olvidamos del Eterno cuando tenemos la fiesta, cuando tenemos esos agasajos que hacen? No nos engordamos, como dice la palabra, de todo ese festín, no nos embriagamos de esas cosas. No tomamos ese vino de Sodoma, de Gomorra. Claro que lo hacemos. Cuando nos olvidamos del Eterno y nos vamos por nuestras pasiones, nos vamos por la vida carnal. Tenemos que pensar eso un poquito, detenernos y estudiarlo, leerlo, escudriñarlo, aprenderlo. Y otra cosa también a tener en cuenta, justamente, todo lo que aquí se está testificando es justamente para que seamos obedientes y no nos olvidemos de su palabra, de cumplirla. Es más, Yeshua mismo, en Mateos 5:20 nos dice, porque hoy os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso no nos tenemos que olvidar de esa roca que es la salvación. El cántico me lo está diciendo. Desechamos la roca como todos los constructores. Desechamos la roca que es Yeshua. Shalom, hermanita. Entonces, cuando nosotros desechamos y nos vamos tras doctrinas que nos dicen que Yeshua es un simple profeta, es un simple hombre, estamos desechando la roca de salvación. Y en el cántico, y esto no es que lo trajo Yeshua, en el cántico ya lo estaba mencionando el Eterno, que íbamos a ser esos constructores desechando la roca.
El cántico nos recuerda que nosotros fuimos los que desechamos a Yeshua por ir tras doctrina de hombres, tras enseñanza de hombres, en vez de escuchar la palabra. Y la palabra nos lo deja bien claro. Y si nosotros desechamos esa roca, Yeshua mismo lo advierte, que nuestra justicia tiene que ser superior a lo de los fariseos y los escribas. ¿Quién eran los fariseos? Los que interpretaban la ley. Nunca ibas a poder ganar un debate con un fariseo, porque ellos entendían la ley mucho mejor que nosotros. Ellos entendían, estudiaban la Torá. Por eso nosotros no tenemos que desechar la roca, porque no le llegamos ni a los talones a los fariseos y a los escribas de aquella época. Ya lo dice, nos enseña en hebreo también. ¿Qué más? No hay sacrificio si nosotros desechamos la sangre de Yeshua. No hay otro sacrificio que nos pueda liberar de nuestra rebeldía. Entonces tenemos que escuchar y prestar atención y ser obedientes. Es lo que nos dice. Y estaba profetizado que esto sucedería. Así como dice la palabra que desechamos la roca de salvación, también desechamos la roca que es el Eterno cuando desechamos la Torá. Recordemos en Apocalipsis nos dice que tenemos que tener los dos, tanto el testimonio como la ley. Si no, no entraremos al reino de los cielos. Ese es el final que dice Pablo. Ahí está el final de la carrera. El propósito. Exactamente, la finalidad de la carrera. Es justamente caminar en Torá, ser obedientes, reconocer a Yeshua. No solamente con reconocer a Yeshua como nuestro Salvador ya seremos salvos. No. Porque está todo este cántico que testifica contra mí, que testifica contra nosotros. Y otra de las cosas importantes, justamente, el cielo y la tierra siguen testificando contra mis pecados. Amén. Justamente, de hecho, eso quería agregar, ya que lo volviste a mencionar. Muchos piensan, ¿no es cierto? Y también de esta manera desechan al Mesías cuando separan al Mesías, es decir, separan a Jesucristo del Creador, de Dios o el Eterno, como usted le desea llamar, ¿no es cierto? Pero cuando separan a Jesucristo, a Yeshua, al Mesías, del Creador, lo separan diciendo que no, es que con Jesucristo no hay venganza, este es un Dios vengativo, el del Antiguo Testamento. Cuando hacen eso, ahí están desechando la roca. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Yeshua, el Mesías, es la imagen visible del Creador. Es uno con el Padre. De hecho, acá nos menciona en este cántico que no hay otro Dios, no hay otro Elohim con él, no hay otros dioses, no hay dioses más con el Eterno. Es uno solo. No estamos diciendo que Jesucristo, Yeshua, que ese es el nombre del Eterno. No, Jesucristo, el Mesías, es la imagen visible, es lo que el Eterno nos permite ver. Vino del Padre, viene del Creador, pero el nombre del Dios de Israel es Yud-Heh-Vav-Hei, es el Creador, que muchas veces que lo hemos conocido con el nombre de Jehová, pero recordemos que la J no existía. Entonces el nombre del Eterno, del Creador, es Yud-Heh-Vav-Hei, es Yahweh o Yahvé, depende de la pronunciación, ¿no es cierto? Porque recordemos que eso es de acuerdo a los tiempos también, el tema de Yahvé y Yahweh, ese es otro tema, ¿no es cierto? Pero algo que quería dejar bien claro, ¿no es cierto?, con respecto a este tema, que Jesucristo es el mismo Creador, ¿no es cierto?, es la imagen visible del Creador, así como acá el Eterno, en Deuteronomio 32, está poniendo al cielo y a la tierra por testigos, y les pone este cántico, y les da este cántico, y pone al cielo y a la tierra por testigos.
¿Quién más hace esto? El mismo Yeshua, es decir, su imagen visible. Él dice que la ley y los profetas no va a pasar hasta que el cielo y la tierra pasen. Él vuelve a hacer lo mismo. El mismo Eterno vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a poner el cielo y la tierra por testigo. Y esto que estoy pronunciando no es del Antiguo Testamento. Jesucristo, Yeshua, el Mesías, pone al cielo y a la tierra por testigo de que su ley, de que la ley del Creador no va a pasar. Y lo hace en el Brit Hadashah, lo que hemos conocido como el Nuevo Testamento. Amén. Bien, eso quería dejar en claro porque siempre se tiende a decir esto, ¿no es cierto? A que Jesucristo es amor y paz y ya Jesucristo es hippie, porque así lo representan. Hippie es amor y paz y bueno, y ya el Dios del Antiguo Testamento es el malvado. Si decimos esto es porque estamos desconociendo totalmente la Escritura. Tenemos que recordar cómo va a ser, el libro de Apocalipsis, ¿qué nos dice? ¿Cómo va a venir el Mesías? Entonces, ¿qué ha sido profetizado? ¿Cómo va a ser su venida? Y no solamente en el libro de Apocalipsis, en Isaías, en Ezequiel, Zacarías, tenemos los profetas anuncian y han anunciado y se anuncia desde el principio, tenemos anunciado el fin de los tiempos. Y como lo decía Marcelo acá y que lo estamos viendo en este cántico también y que lo decía Pablo, el propósito de la Torá, es decir, el propósito de la escritura, de la palabra del Eterno, es Yeshua, es el Mesías, es Jesucristo. Vemos cómo encontramos en cada paso, en cada línea que damos, cada lectura que hacemos, encontramos a Yeshua en la Torá, lo encontramos porque ese es el propósito de la Torá, el Mesías, la salvación. Exactamente, y otra cosa muy importante que cuando arranca, ¿no es cierto?, este cántico, vuelve a nombrar los testigos, el cielo y la tierra, ¿no es cierto? Justamente nosotros hoy en nuestra actualidad seguimos viendo el mismo cielo y la misma tierra que veía en aquel entonces, pero si vamos a Apocalipsis 21, recordemos que Apocalipsis es un libro donde se le está revelando a Juan los días venideros, los días finales. Yeshua le está revelando en visiones, le está revelando, lo lleva en espíritu a ese tiempo, a ese momento final. Y nos dice en Apocalipsis 21, Juan lo está escribiendo, ¿no es cierto esto? Y dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Queridos hermanos, esto es la evidencia de que llegará un tiempo en donde no habrá más un cielo como lo vemos hoy, no va a haber más una tierra como la vemos hoy, y justamente en aquel momento el Eterno se olvidará de nuestros pecados, aquellos que nos ve con justicia. Recordemos que ya no va a haber los testigos para testificar contra nuestros pecados. Ya no va, cuando suceda esto, ya no tendremos esos dos testigos que hasta hoy en día siguen exactamente iguales, no han cambiado. Ellos testifican contra nuestros pecados. Y recordemos otra cosa, que al final de la porción anterior veíamos que la ley, la Torá escrita por Moshe, está junto al arca, siendo también de testigo contra nosotros, al igual que el cántico. El cántico es contra el pueblo de Israel, es contra nuestra desobediencia. No podemos creer que, hasta ese día final, el cielo y la tierra serán siempre testigos de nuestras transgresiones. Así como lo es la ley. La ley nos enseña, nos muestra dónde nos equivocamos. Pero la ley no nos castiga.
el que realmente hace justicia cuando nosotros transgredemos las Escrituras, es el Eterno. No es la ley, no es la palabra que nos castiga. Y de todos modos, no es que el Eterno nos castigue, sino que no quita la consecuencia. El Eterno sí nos perdona, pero no quita la consecuencia. ¿Y las consecuencias cuáles son? Que nos alejamos de Él. Es decir, si viene castigo sobre nosotros, sobre nuestras vidas, es porque nos hemos alejado del Creador. Y siempre, ¿qué es lo que el hombre, el ser humano, tiende a hacer? A echarle la culpa al Eterno. ¿Por qué el Señor permite que me pase esto? ¿Por qué Dios hace esto en mi vida? ¿Por qué no hacemos una inspección en nuestras vidas, una retroinspección, y decimos, ¿qué es lo que hice para merecer esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que debo corregir en mi vida? Porque recuerden que la Torá, la ley, nos ayuda a ver cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestros errores, en qué nos debemos encaminar, qué debemos corregir, qué es lo que estaba sucediendo en nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿Por qué estábamos yendo por mal camino? Amén. Denme un segundito que me está pidiendo acá la confirmación para armar el puzzle. Exactamente. Y otra de las cosas interesantes en este cántico, que este cántico nosotros lo tenemos que aprender de memoria. Recordemos, este cántico cuenta con 70 líneas, no por casualidad. El Eterno es perfecto. Este cántico es justamente la representación, el testimonio contra las naciones que se apartaron del Eterno. Recordemos, este nos muestra a nosotros en qué nos equivocamos. No sé, hermanito, ¿cómo se cantará? Tendríamos que entonarlo, tendríamos que buscarlo y probarlo. Sí. No me voy a poner a cantar. No sé. Pero este cántico lo vamos a cantar, inclusive en Apocalipsis nos muestra que el día del juicio cantaremos este cántico, porque este cántico es el testigo fiel a nosotros. Es el que nos expone, es el que expone a aquel que se rebela contra la Torá, es el que expone a aquel que niega al Yeshua, es el que expone a los transgresores, a quienes caen en pecado, a quienes se engordaron. Y él mismo en el cántico nos dice las consecuencias, porque él dice que traerá la venganza. Y la venganza no es nuestra, sino de Él, del Eterno. Ya en aquel momento lo expresaba y lo ponía. Porque dice que Él tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. No nosotros no somos, no estamos para vengar en esta tierra. Entonces, es algo que nosotros tenemos que prestar atención, prestar oído, como cuando comienza. Es más, el comienzo, la palabra Hasinu, como decía mi esposa, no es Shema. Muchas veces escuchamos la palabra Shema, escucha y obedece. En este caso no, escucha, presta atención, abre tus oídos. ¿Por qué no dice Shema? ¿Por qué utiliza otra palabra? Porque ya acá la obediencia la deja para después. Primero escucha, presta atención, entiende lo que te estoy diciendo. Esto va a suceder. Esto es en contra de ti. Para que te vuelvas, para que hagas teshuvá, para que regreses a la senda antigua, para que regreses a mi Torá. Pablo mismo dice que la ley no es mala, que la Torá no es mala, que la ley del Eterno es perfecta. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros para negarnos a cumplir su ley? Si tanto queremos ser partícipes de la herencia, ser partícipes de su pueblo,
¿Por qué nos vamos a negar a cumplir la ley del Eterno en su casa, la ley de su casa, de su hogar? ¿Acaso Él no es nuestro Padre? Yeshua no es nuestro Padre. Yeshua es la salvación, es la roca. ¿Acaso Yeshua mismo dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió, mis palabras no son mías, sino que son las palabras de mi Padre? Recordemos, Yeshua es la imagen visible del Eterno. Tenemos que entenderlo, no lo podemos limitar a un cuerpo físico y bueno, listo, ya está, o a un profeta. Sino Él es la llave, por medio de Él es la puerta, el camino, la verdad y la vida. Por medio de Él llegaremos a la salvación, pero de ahí en más tenemos un camino por andar. Una vez que reconocemos a Yeshua, por amor a Él, caminamos en Torá. Y cumplimos sus mandamientos, porque nos damos cuenta, automáticamente nos revela el Ruach, que toda su ley, todas sus cosas son buenas. Que todas las cosas del Eterno están al alcance, no está algo lejos de nuestro alcance. Sino que podemos cumplir el Shabbat, podemos cumplir sus ordenanzas, podemos cumplir sus estatutos. Lo hacemos todos los días. No matamos, no robamos. Pero de ahí en más, a medida que el Ruach nos llama, nos vamos dando cuenta de otras transgresiones, porque la Torá es la que nos refleja cuando nos equivocamos. Y si no la estudiamos, ¿cómo vamos a saber que estamos equivocados? Si no nos instruimos en su palabra, ¿cuándo sabremos que nos hemos equivocado? Nunca. Exacto, de hecho tampoco, o sea, si no estudiamos la Torá, nunca vamos a saber qué significa vivir en el Espíritu, porque vivir en el Espíritu significa que debemos vivir guardando sus mandamientos. Aquella persona que tiene el Ruach, que tiene el Espíritu del Eterno, es aquella persona que guarda sus mandamientos. Esa persona que está guardando los mandamientos, que le obedece al Eterno, esa persona vive por el Espíritu, vive espiritualmente, tiene el Ruach del Eterno. Pero aquellos que no quieren guardar los mandamientos del Creador, esos son los que son de la carne. Son esclavos del pecado, son esclavos de la carne. Y para saber cómo yo voy a vivir espiritualmente, pues tengo que estudiar la Torá. Tengo que estudiar sus escrituras. Porque decir que no, pero es que ahora solo somos espirituales, se piensa como que en el espíritu como que es algo ahí andando, volando y que está fuera de mi cuerpo y que no es algo que yo tenga que hacer literalmente. Sí es algo que tengo que hacer literalmente, porque el espíritu es el aliento de vida que tengo en mi ser. Es el aliento de vida que viene de parte del Eterno. Y si yo estoy viva acá y me estoy moviendo, pues tengo que guardar los mandamientos, tengo que obedecerle al Eterno. No puedo yo decir, no, porque mi espíritu está ahí suelto, andando, volando, y yo no tengo que hacer nada, y lo guardo en mi imaginación a los mandamientos, y soy obediente en mi imaginación. No funciona así, no es así. La Escritura no nos dice eso. De hecho, en Ezequiel nos señala qué significa vivir por el Espíritu. Pablo también nos menciona que aquellos que viven espiritualmente son los que guardan los mandamientos del Eterno. Entonces, no nos confundamos, no saquemos de contexto lo que dice la Escritura. Entonces, prestemos atención, como nos dice acá la Escritura, esta porción de la Torá. Dice, ensancha tu oído, abre tu oído, ensancha, pon atención, presta atención, escucha, pon atención. Amén. Amén. Misionero. No sé. Sí, perdón. Tenía un mensajito. Ahí está. Bien.
nos dice, bueno, luego menciona, ¿no es cierto?, que el Eterno los sacó, ¿no es cierto?, a una tierra que les daba leche y miel, engordaron, nos dice que engordó Jacob, comió, y aún así, a pesar de que el Eterno los bendijo, de que el Eterno le dio tantas cosas, lo provocaron a ira, ¿no es cierto?, que es lo que nos menciona este cántico, y también aplica para hoy en día. El Eterno nos mostró su palabra. Primero fuimos salvos, ¿no es cierto?, porque nos sacó de Egipto, nos sacó de la esclavitud por medio del Mesías, lo conocimos con el nombre de Jesús, obtuvimos salvación. También nos mostró su palabra de verdad, que teníamos que guardar sus mandamientos, y empezamos a engordar con la Torá, empezamos a engordar, empezamos a aprender también, porque los únicos que estaban en este tiempo guardando Torá era la amada casa de Judá. Y entonces, ¿a dónde nos fuimos a aprender? Allá, a la amada casa de Judá. Recordemos que así dice también Jesurum, ¿sí? Jesurum es un nombre poético que tiene el Eterno, ¿no es cierto?, para mencionar a Jacob, a su pueblo, ¿no es cierto? Muchas gracias, hermanito Israel. Sí, es una forma, digamos, cariñosa que tiene el Eterno de llamarle a Jacob, a Israel, Jesurum. Entonces, engordó su pueblo, engordó Israel de conocimiento, y se fueron tras qué nos dice, lo provocaron a celo, provocaron con extraños, lo provocaron a ira, con abominación. ¿Qué es lo que nos fuimos a hacer? A aprender de las doctrinas judaicas. Terminamos haciendo lo que estábamos haciendo allá en el mundo, tras palabra de hombre, tras mandamiento de hombre, con tantas doctrinas, con tantas cosas que no estaban en la Torá. Y otra vez seducidos y convencidos. ¿Por qué? Porque nos decían, no, porque la amada casa de Judá son sabios, son grandes sabios, tienen la Torá, están guardando la Torá, están guardando los mandamientos. Ellos son sabios rabinos que van a saber cómo guardar los mandamientos cuando está escrito acá cómo debemos guardar, y no debíamos ir allá. De hecho, nos había señalado ya en Deuteronomio que no pregunten cómo ellos hacen, no vayan allá, ni siquiera miren, no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Pero allá fuimos y terminamos aprendiendo doctrinas y mandamientos de hombre. Lo que el Mesías vino a confrontar a los fariseos, porque le habían agregado a la Torá, a la escritura del Creador, le habían agregado doctrinas y mandamientos de hombre, eso que vino a confrontar Jesús, nosotros fuimos a hacer eso que no debíamos hacer. Y todavía veo muchas personas o muchos hermanos, ¿no es cierto?, que todavía siguen estudiando de la amada casa de Judá. No quiero decir, con esto no estoy odiando a los hermanos de Judá, con esto no es que no los quiera, sí debemos orar por ellos, los amamos, son nuestros hermanos, pero no aprender de ellos, porque recuerden que ellos no se les ha revelado el Mesías, ellos no se les ha revelado Yeshua, ellos solamente están guardando la Torá, y también tienen muchos agregados todavía, muchos agregados rabínicos, muchos mandamientos de hombre, hasta también tienen Kabbalah, que eso no está en la Torá, que eso el Eterno lo detesta, esas cosas. Entonces, no vayamos tras esas cosas, porque veo todavía hermanos que siguen haciendo el ritual de manos, de lavado de manos, que cuántas veces se tienen que lavar las manos antes de Shabbat, después de Shabbat, no sé, bueno, cosas así. Y todas esas cosas, Yeshua vino en contra de todas esas cosas, y allá vamos, ¿en serio? O sea, ¿qué estábamos haciendo? O sea, tenemos que tener cuidado, como nos dice acá. Está bien que aprendamos, está bien que estudiemos, que escudriñemos, pero de acá, de la palabra del Creador, del Eterno, no vayamos allá a preguntar, porque allá ellos no se les ha revelado el Mesías. Y nos dice, en toda la Escritura nos dice que debemos probar los espíritus,
que debemos probar a aquellos predicadores, a aquellos profetas. Pueden ser falsos profetas o pueden no ser falsos profetas. Si tienen la Torá y el testimonio, entonces sí, ahí debo estudiar. Si no tienen la ley, el testimonio, es porque no les ha amanecido. Entonces tengamos cuidado de dónde vamos a aprender. Escudriñemos, investiguemos, no nos quedemos con una sola versión. Vayan a la Escritura y comprueben si lo que nosotros estamos diciendo ahora en este momento es así. Bien, luego nos menciona, mire que, acá nos vuelve a mencionar, ¿no es cierto? Y provocaron, ¿no es cierto?, con otros dioses, ¿no es cierto? Nos dice que vuestros padres no temieron, despreciaste la roca que te engendró y te olvidaste del Dios que te dio a luz. Justamente ahí está, están los dos, está la roca y el creador, están los dos, la roca de salvación que es Yeshua y está el creador como padre, ¿no es cierto?, como el gran Elohim, el gran creador del todo el universo. Recordemos que las dos cosas tienen que estar de la mano. Una cosa no se puede separar de la otra. Nosotros ya la palabra nos dice que no confiemos en nuestro corazón. ¿Cómo nosotros dejamos de confiar en nuestro corazón? Cuando hacemos conciencia de las cosas. Cuando nuestra conciencia nos dicta que algo está mal, ahí nosotros nos frenamos. Pero si nosotros seguimos a nuestro corazón, terminamos errando, terminamos equivocando, no, porque en nuestro corazón tenemos cosas de la carne, del mundo, las pasiones. Entonces, ¿y cómo mi conciencia me va a decir qué está bien y qué está mal? Estudiando, instruyéndome. El Eterno ya lo dijo, y no solamente para reyes lo dejó, lo leíamos los otros días, sino para todo el pueblo de Israel. Mediten en la Torá, mediten en las Escrituras. Entonces, tenemos que sí o sí tener estos dos, así como el cielo y la tierra testifican contra mí, yo de ellos me voy a valer para poder ser salvo de Yeshua y de la Torá. De ambas cosas no se separan, no las puedo separar. Tienen que ir juntas. Tenemos que ser obedientes a sus escrituras. Ojo, también tenemos que ser conscientes de que a esas escrituras se le ha agregado un montón de cosas. Justamente nuestro don Yeshua en cada uno de los milagros, en cada una de las cosas que nos mostró, vino para limpiar la Torá. Vino para mostrarnos cuál era esos agregados que tenían las escrituras. Él vino a hacerla perfecta. Él vino a mostrarnos, esta es la perfecta Torá. ¿Acaso él, en el primer nomás de los milagros, fue contra las leyes de los fariseos? ¿Fue contra las leyes del lavado de manos, ese ritual que hacen? ¿Qué es lo que hizo con el agua? La transformó en vino. Automáticamente él tomó esas vasijas de los lavados rituales para transformarla en vino y mostrarnos que todo ese ritualismo que hay alrededor de las doctrinas del judaísmo son agregados rabínicos. Hoy justamente lo conversaba un poquito con el hermano Israel, que está acá en el live, no sé si seguirá. Esa de la cantidad de horas del ayuno de Yom Kippur. Él me hacía una consulta, me preguntaba y estábamos conversando de eso. Y en realidad, porque según la tradición judía, tienen que ser 26 horas de ayuno. Una hora antes y una hora después. Pero así no lo dice la Torá, no está instruido de esa manera el ayuno. El ayuno sí nos dice que tiene que empezar el día 9, pero el ayuno te dice que tiene que ser de tarde a tarde. Entonces de tarde a tarde tenemos un día, tenemos 24 horas.
Y el ayuno lo hacemos por amor al Eterno. No es para vanagloriarme yo o demostrar que yo soy más que algunos otros. No, lo hago por temor, por temblor, porque entiendo la palabra del Eterno y es una instrucción. Él me solicita que en esta festividad, que mal llamada festividad porque es una santa convocación, es un día solemne, nos dice la palabra, que tenemos que guardarlo, tenemos que nosotros guardarlos como un Shabbat, no tenemos que ir en pos de nuestros propios beneficios, no tenemos que trabajar para nosotros lucrar ese día, sino negarnos a nosotros mismos. Y ese día lo hacemos para recordar que llegará el día de la expiación donde expiaremos todos nuestros pecados. Justamente en ese momento será cuando venga tierra nueva y cielo nuevo, como lo dice el cántico. Porque ese tiempo va a llegar y nosotros vamos a estar enfrente del Eterno expiando nuestros pecados. Porque para entrar a la nueva Jerusalén, nuestras vestidas no van a tener que tener manchas, seremos transformados. Nos despojaremos de los pecados de la carne, que hasta el día del juicio final seguiremos haciendo, lamentablemente, porque estamos encarcelados en este cuerpo, en esta carne. Pablo mismo lo entiende y lo interpreta y lo explica. Entonces nosotros nos caemos en pecado fácilmente, sí, no somos perfectos. El Eterno no nos pide tampoco que seamos perfectos, sino que seamos apartados, kadosh. Se malinterpretó esa palabra de santo. Sí, porque santo significa eso, ser apartado. Shalom Jaime, estamos hablando de la porción de la Torá Hasinu, que es la porción 53, que se encuentra en Devarim, es decir, Deuteronomio 32, el capítulo 32 completo. Es el cántico de Moshe. Ahora quiero que vean algo muy importante en el cántico. En el verso 21 aparecemos nosotros. Ahí estamos nosotros en este tiempo, cuando les dice el Eterno, porque ya Israel pecó, transgredió, ¿no es cierto? Se fueron tras dioses ajenos, lo provocaron a celos con dioses que no eran Dios, y hicieron cosas perversas ante los ojos del Eterno. Nos dice en el verso 21, me movieron a celos con uno que no es Dios, me provocaron a ira con sus vanidades, por tanto, dice, los moveré a celos con uno que no es pueblo. ¿Quién se está levantando en estos momentos? ¿Quién se levanta? ¿Quién se ha levantado en la dispersión? Venimos, ¿no es cierto?, del cristianismo, lo hemos conocido con el nombre de Jesús, ¿no es cierto?, que es Yeshua, y se ha levantado el pueblo, los cristianos, el pueblo del Eterno, se ha levantado en los dispersos, los seguidores del Mesías. Y dice, los provocaré a ira con gente insensata porque ni siquiera teníamos las leyes, ni siquiera conocíamos que teníamos que guardar los mandamientos, y también porque somos insensatos, porque a pesar de que nos dicen tienes que guardar los mandamientos, no, estamos diciendo no, es que los mandamientos son para Judá, los mandamientos son para los judíos, los mandamientos son para Israel y yo no soy Israel. Ese pueblo insensato, con ese pueblo insensato el Eterno los iba a mover a celo, y de hecho eso es lo que está pasando en estos tiempos. ¿Cuántos judíos hoy en día que nos ven guardar los mandamientos, que nos ven usar los tzitzit, que nos ven pronunciar las bendiciones en hebreo, que nos ven haciendo esto? ¿A cuántos movemos a hacerlo? Pero tenemos que tratar de que eso suceda, no de ir y terminar haciendo lo mismo que ellos, transgredir, sino de qué manera estaríamos provocándolos a celos, ¿no es cierto?
Y es acá donde justamente esa parte quería señalarles que el Eterno cumple su palabra, porque él levantó, ¿no es cierto?, él mismo. De hecho, él nos dice, yo mismo los recogeré. Y acá nos dice, en este cántico, dice que con él no hay otro Dios, que él es el único Dios, no hay otro Dios con él. Y está profetizado que él mismo nos iba a recoger. ¿Y por quién despertamos? Mediante quién somos salvos, por medio de Jesucristo, por medio del Mesías, por medio de Yeshua HaMashiach, es que obtenemos la salvación, es que hemos despertado acá en la dispersión, acá de este lado del mundo, lejos de Israel, lejos de lo que conocemos, ¿no es cierto?, como Tierra Santa, que lo hemos conocido como Tierra Santa. Somos los dispersos, pertenecemos, ¿no es cierto?, también al pueblo de Israel por medio de Yeshua. Obtuvimos salvación y estamos aquí en este caminar, ¿gracias a quién? Gracias al Mesías, la imagen visible del mismo Eterno. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? ¿Se está cumpliendo? Por supuesto que se está cumpliendo. Él mismo dice, yo los moveré a hacerlos con uno que no es pueblo. Porque recordemos que no teníamos, nos dice en Efesios 2, que no teníamos nacionalidad, que éramos los gentiles, antes éramos llamados gentiles, y ahora somos cercanos a la ciudadanía de Israel por medio del Mesías Yeshua. Por medio de él obtenemos esa salvación y obtenemos ciudadanía de Israel. Somos injertados al olivo natural. El olivo silvestre fue injertado al olivo natural. Entonces ya ven cómo aquí nos está profetizando de estos tiempos. El mismo Eterno nos está profetizando esto. Amén. Amén. Exactamente. Y no solamente eso, justamente hace un rato lo parafraseaba, ahora lo busqué, que está en Apocalipsis 15:3, y nos dice, y cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Eso es lo que cantaremos, y cantaremos este cántico que hoy estamos escuchando, porque recordemos que esto lo estaba viendo Juan, y Juan estaba viendo a futuro. Comienza este capítulo, el 15, dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Elohim. Todavía no ha llegado la ira de Elohim. Juan estaba viendo lo que estaba en el momento que estaban sucediendo estas cosas, en el futuro. Él estaba viendo el día del juicio final, el día de la hora final. Y sin embargo dice, y cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim. Aquellos que no quieren estudiar y que rechazan las escrituras, ¿qué cántico van a cantar? Si justamente Juan está hablando de lo que va a suceder en el futuro, y aquellos que no aprendan el cántico y no estarán ese día, en ese momento. Sin embargo, aquellos que estudiamos, nos instruimos y guardamos su Torá, entendemos que este cántico lo tenemos que aprender. Porque si lo aprendemos, será nuestro testigo y estaremos ahí cantándolo. Tenemos que dejar de ser tan incrédulos. Y de hecho, vean esto tan importante, porque eso que acabas de leer en Apocalipsis está en este cántico. Es este cántico, porque dice, justo y recto es él, la corrupción no está con él, todos sus caminos son justos. Están cantando este cántico, el cántico de Moshe. Y este cántico es de la Torá, es de Deuteronomio, es de la ley. Este cántico es de la ley. Aquellos que están diciendo que la ley está abolida, que la ley no va más,
que la ley no aplica para nosotros. Ese cántico que están cantando en el final de los tiempos es de la ley, de la Torá. Ahora, no decimos que solamente por la ley somos salvos y que solo por la ley, porque así, si decimos eso, entonces estamos desechando al Mesías. La roca de salvación. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Toda la Escritura nos dice que debemos tener la Torá y el testimonio, es decir, el Mesías y la ley, es decir, las dos cosas, no es una sola cosa, no es que yo soy salvo solo por Jesucristo, por creer en Jesucristo y debo desechar la Torá, no, debo tener las dos cosas, tanto el Mesías, Jesucristo, Yeshua y la ley, las dos cosas es lo que me salva, es lo que me hace salvo, las dos cosas, es decir, la Torá y el testimonio, la ley y el testimonio, la ley y el testimonio, que se les grabe, eso es lo que me salva, el Mesías y la Torá, amén. Entonces son las dos cosas. No con esto estamos desechando al Mesías, como lo escribía Misionero, porque no está sacando de contexto ahí ese versículo. Cuando nos dice esto en la Escritura es porque justamente se están jactando solo por guardar los mandamientos y no se trata de eso. No soy salvo solo por guardar los mandamientos. Si no soy salvo por creer en el Mesías y por amor al Mesías, yo debo guardar los mandamientos. De hecho, el mismo Mesías nos dice, Jesucristo nos dice, que hay de aquel que no enseñe a guardar hasta el más mínimo, hasta el más pequeño de los mandamientos, porque muy pequeño será llamado en la casa de mi Padre. En Filipenses, Pablo, en Filipenses 2, dice que cuidemos nuestra salvación. ¿Y de qué manera vamos a cuidar la salvación? Dice que hagamos todo sin murmurar. El mismo Yeshua nos dice, Jesucristo nos dice y nos enseñan, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan y guarden todo lo que ellos les enseñen que guarden, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Es decir, ellos enseñaban la Torá, enseñaban las Escrituras, enseñaban los mandamientos del Creador, pero no guardaban los mandamientos. Pero Jesús les estaba diciendo que guarden todos los mandamientos, todo lo que ellos les enseñaban que guarden, guárdenlo. Nunca dijo, ustedes no guarden más los mandamientos, o ustedes cuando yo me vaya, cuando yo suba a los cielos, ya no guarden los mandamientos. Jamás van a encontrar eso en ningún lado en las Escrituras. Amén. Amén. Sí, y después al final nos muestra, diríamos, después, una vez terminado el cántico, ¿no es cierto?, donde anuncia justamente la venganza sobre todos, que será del Eterno, que recordemos que eso sucederá en los tiempos finales, cuando descienda en su segunda venida, será para pisar el lagar, justamente como lo comentabas. Una vez que termina el cántico, ¿no es cierto?, recordemos que este cántico, la orden es enseñárselo a todo el pueblo, enseñárselo a todos para que lo aprendamos y lo cantemos, porque esto testificará en contra de nosotros si nosotros no cumplimos alguna de estas cosas. Y acá tenemos otro testigo que testifica en contra de nosotros, así como la tierra y el cielo. Recordemos que al día final, cuando suceda esto, que estaremos cantando este cántico, ya habrá cielo nuevo y tierra nueva, que ellos no atestiguarán en contra de nosotros, pero nosotros cantaremos gozosos este cántico porque habremos cumplido su palabra. Entonces, y después ya al final obviamente nos muestra, antes de la muerte de Moshe, cómo el Eterno le vuelve a recordar a Moshe que le permite ver la tierra prometida, la tierra de Canaán, pero haciendo justicia, ¿no es cierto?, siendo justo, no le permite ingresar a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque él no santificó el nombre del Eterno. Él, por un descuido, un enojo en su corazón contra el pueblo de Israel, golpeó la roca en vez de darle la orden. Y recordemos, mire que tampoco, recordemos que Moshe era un siervo del Eterno, que fue
el que obró, el que estuvo adelante del pueblo de Israel. Recordemos, él obedeció cada una de las instrucciones del Eterno, al pie de la letra. Pero en una se equivocó, en una dejó que su pasión, que el enojo, recordemos el enojo, ¿dónde lo sintió Moshe? En el corazón. Cuando se enojó contra el pueblo porque ya estaba cansado de que el pueblo renegase, así como hoy reniegan contra la Torá, y golpeó la roca en vez de ordenar a la roca. Por ese pequeño detalle, por ese enojo, la justicia del Eterno lo apartó de la tierra prometida. ¿Cuánto más a nosotros? ¿Acaso las personas se creen mayores a Moshe para no respetar la ley del Eterno? ¿Acaso confían ciegamente en su corazón de que no se van a enojar, que no van a caer en error, creyendo que van a dominar las pasiones de la carne, anteponiéndose como dioses? Porque ningún humano puede contra eso. La palabra lo dice. Por eso tenemos la puerta, tenemos el cordero, tenemos su sangre, el sacrificio. Porque sabe que por nuestra carne no vamos a ingresar, nadie será salvo. Sino nada más que por el sacrificio de nuestro don Yeshua. Él es la puerta, el camino. Pero después de ahí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, porque ese camino, una vez que lo reconocemos, tenemos que andarlo, tenemos que caminarlo paso a paso, ir creciendo espiritualmente y abandonando esta carne, refrenando todas las pasiones, refrenando todos los sentimientos malos que de nuestro corazón salen. La Escritura nos muestra que ninguno de los patriarcas fue perfecto. Siempre nos marcan errores en los patriarcas. Cosas que ellos, por seguir su corazón, seguir sus sentimientos, sus enojos, como humanos, se equivocaron. Pero no por eso el Eterno los apartó. Y no por eso el Eterno no los vio justos. No por eso el Eterno no los bendijo en su vida. No somos perfectos, ni lo vamos a hacer. Aunque el Espíritu obre en nuestro corazón, llegará un momento que nos podemos equivocar. Somos humanos, somos de la carne. No puedo depositar mi confianza en solamente pronunciar que Yeshua es mi salvación y ya el Rúa trabaja en mi vida, y ya dejar de estudiar las Escrituras, dejar de lado la Torá. Porque siendo el mismo que escribió la Torá, se equivocó. El mismo se dejó llevar por el enojo. Claro, o sea, imagínense, o sea, el Eterno no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida porque desobedeció en una sola cosa. Entonces, ¿cómo piensan que van a entrar o que van a ser salvos si no quieren obedecer los mandamientos del Creador? Dice la palabra, dice Yeshua, dice el Mesías, dice Jesucristo: si me amas, guardarás mis mandamientos. Aquel que me ama es porque me ha conocido. Entonces, si le amamos, debemos guardar sus mandamientos. Y para despedirnos, ¿no es cierto? Antes de despedirnos, aquellos que no quieren guardar los mandamientos y que dicen que los mandamientos son para el Antiguo Testamento, que los mandamientos han sido abolidos, pero ya sabemos, ¿no es cierto?, que los mandamientos no han sido abolidos, que el mismo Yeshua
Dijo, no penséis, dijo, no piensen que vine a abolir los mandamientos, no piensen que vine a abolir la Torá o los profetas, no vine a abolir, sino para cumplir, sino para que se cumplan. Él vino a enseñar a que se cumplan, a hacer que se cumplan, porque le estaban agregando palabra de hombre, donde piensan que abolir es sinónimo de cumplir. No son sinónimos. O sea, solo piensen, solo razonen. De hecho, él luego de eso dice, que no pasará el cielo y la tierra hasta que ya lo habíamos pronunciado, ¿no es cierto? Que la Torá no va a pasar, es decir, que la ley del Creador no va a pasar hasta que el cielo y la tierra pasen. Entonces los mandamientos aún están vigentes. Aún hay cielo, aún hay tierra. Y aquellos que se levantan en contra de los mandamientos del Creador, porque así lo dice el mismo Yeshua, mi palabra no es mía, sino de aquel que me envió. Él es la imagen visible del Creador, lo que el Eterno nos permite ver. Él vino a enseñar cómo debíamos guardar los mandamientos. Entonces, aquellos que se levantan en contra de la palabra del Creador, miren y presten atención de parte de qué están siendo. Están siendo parte del dragón de Apocalipsis 12, donde nos dice, en Apocalipsis 12, 17, dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Recuerden que la mujer en las escrituras nos está señalando a la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra los restantes de su simiente. Nos está señalando, ¿no es cierto?, a Israel, contra los restantes de su simiente. Los que guardan los mandamientos de Dios. Presten atención que dice los mandamientos de Dios y no dice los mandamientos de Jesucristo, porque muchos dicen que Jesucristo vino y trajo nuevos mandamientos y que abolió la Torá del Creador, que abolió la ley del Creador y que trajo nuevos mandamientos, y no dice así la Escritura. Y yo lo que estoy leyendo no es Torá, lo que estoy leyendo es Apocalipsis. Volvamos otra vez, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, de Yeshua, y se separó sobre la arena del mar. Entonces, aquellos que se levantan en contra de los mandamientos del Creador, aquellos que se levantan a decir que los mandamientos del Creador han sido abolidos y que no quieren guardar los mandamientos del Creador, son parte del dragón. Amén. Amén, amén. Amén. Bien, hasta acá llegaría lo que es la porción de la Torá número 53. Yevarejeja Adonai Beishmereja Yaer Adonai Panabeleja Bijuneja Yisa Adonai Panabeleja Beyashem Leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. 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 Laila Tov. Nos vemos Shalom. mañana seguramente con un nuevo estudio. Amén. Amén, amén. Laila a todas las hermanitas. Shalom. Ella me acompañó en la canción. Sí. Shalom. אנחנו מאמינים בני מאמין